Buenas noches a todos, amigos, bienvenidos, pastor, qué gusto verle, bienvenido. No nos ha hecho mucha falta, gracias a Dios que está bien, le hemos visto que andaba divirtiéndose en lugares muy borrascosos por allá, pero qué bueno que el Señor la haya cuidado. Nosotros hemos orado todos los días por usted, por su ministerio, y gracias a Dios que está con nosotros otra vez. Bueno, disculpen la emoción. Les doy la bienvenida. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les abraza y les agradece por continuar con el estudio de las 28 doctrinas a cargo del pastor Juan Campos. El tema de hoy será la Iglesia. Pastor, la persona que le ayudará hoy con la lectura de la Biblia es la hermana Doris. Así es que les recuerdo que los micrófonos van a estar apagados porque toda esta serie la estamos grabando y será colgada en YouTube. Al final, cuando el pastor termina con su oración después del himno, se abrirá para hacer comentarios, saludos y demás. Eso es todo, pastor. Gracias por estar otra vez con nosotros. Bienvenido y a usted la palabra. No se oye, pastor. Ajá. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Un placer saludarles otra vez después de una corta ausencia. Con frecuencia voy a lugares bastante, diríamos, desafiantes. No les envié una foto porque me descuido en tomar esas cosas de los barrizales encima de la mula. Hay unos barrizales muy fuertes, ahí mandé algunas tomas, pero hay otras también interesantes. Bueno, es una bendición participar de la obra del Señor donde el Señor llame. Es muy distinto ir a esos lugares que ir a Italia, muy diferente. Entonces estamos contentos de estar a la orden del Señor. Y por favor, un abrazo para todos con todo cariño. Pastor, de todos modos es siempre bienvenido en Italia, cuando quiera. Claro, cómo no. Muy bien, ¿me decía que van a cantar un himno? No, la hermana que le ayuda con la lectura es la hermana Doris. Ya, entonces empezamos. Sí, pastor, gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a orar como de costumbre. Por favor, inclinemos nuestro rostro.
Gracias, Padre Celestial, por la bendición que tenemos de tener tu palabra escrita en nuestras manos. Que cada vez que abrimos el Santo Libro podamos entender que entramos en la cámara de audiencia del Todopoderoso. Gracias porque tú has prometido instruirnos también en toda doctrina y que podamos mantener la sana doctrina en un mundo de tantas herejías. Acompáñanos como siempre lo has hecho en esta hora y gracias por esa promesa de tu Espíritu para asistirnos en el estudio y en la investigación. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia sin más preámbulos ni protocolos. Y vamos a ir a la definición del término iglesia. Creo que la mayoría de ustedes sabe que es una palabrita griega, eclesia, que es una palabra compuesta de un prefijo ek, que significa fuera, y otra, la básica, es kaleo, que significa llamado. En otras palabras, iglesia es algo de afuera que ha sido llamado. Y el kaleo es un llamado que se hace regularmente a personas. Entonces, el término griego eclesia se usaba comúnmente para designar cualquier asamblea reunida como resultado de una proclamación, de una invitación, de una citación. Cualquier asamblea, no necesariamente religiosa, sino cualquier asamblea se le llamaba eclesía. Eso en los tiempos del Nuevo Testamento. Ahora, nosotros encontramos que en la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento y que era la versión popular en el tiempo de Jesús, se usaba también esa palabra eclesía como traducción del término hebreo kahal. Y ese término significaba reunión, asamblea, congregación. O sea, es básicamente lo mismo. Y hay varios pasajes donde está esa palabrita hebrea en el Antiguo Testamento. Y voy a pedir que por favor busquemos Deuteronomio 9:10, donde se usa esa palabra. Deuteronomio 9:10. ¿Ya lo tenemos? Hermana, por favor. Eco. No se podía abrir el micrófono, disculpe, pastor. Ya, tranquila. Dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Muy bien, el día de la asamblea. El día de la kahal, dice el hebreo, y en griego, el día de la eclesía, el día de la iglesia, el día de la reunión, de la asamblea, de la congregación. Muy bien, creo que no vamos a usar más textos por ahora en aras también del tiempo del Antiguo Testamento, donde se usa esa misma palabra para indicar reunión, asamblea, congregación. Ahora, en el Nuevo Testamento, ese término se amplió y vamos a mirar, y aquí nos vamos a detener porque es muy importante y yo sé que lo sabemos de manera, diríamos, como de sentido común en muchos casos, pero vamos a la Biblia, aquí estamos comprobando cada cosa con la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento ese término se amplió y vamos a enumerar 6 maneras como se usa el término en iglesia o eclesía, que repito, es la palabra griega para iglesia. Tengan la bondad, 1 Corintios 11:18.
Y esto como primer punto de la serie de especificaciones o acepciones, por así decirlo, para el significado de eclesía. Ok. Primera de Corintios 11:8. 11:8 dice. 11:18, perdón, 11:18. Sí, 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Muy bien. Vuelve, hermana, a repetir. Cuando os reunís, ¿qué más? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Muy bien. En otras versiones dice, cuando os reunís en la iglesia. Esa traducción en la iglesia no es la mejor. La mejor es la que la hermana leyó. Cuando os reunís como iglesia. Porque cuando decimos, cuando os reunís en la iglesia, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es el significado de iglesia cuando decimos nos reunimos en la iglesia? ¿Cuál es el significado que le estamos dando con esa expresión? ¿Qué es la iglesia en ese caso? Un lugar. A ver, quiero escuchar. ¿Ah? En la iglesia vendría a ser como un lugar. Correcto. Cuando decimos nos reunimos en la iglesia, estamos dándole el significado de iglesia a un lugar, a un sitio geográfico. Y como vamos a ver, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, ese término de iglesia se aplica a una construcción, a un templo, a una catedral, a un sitio de reunión geográfico, sino siempre se aplica de otras maneras. Entonces, por favor, respóndanme. Aquí, cuando en 1 Corintios 11:18, donde dice, cuando os reunís como iglesia, ¿qué quiere decir ahí? ¿Eso qué es? ¿Ahí qué significado podemos darle al término iglesia? Cuando os reunís como iglesia. Como nosotros como iglesia, cada uno como iglesia. Claro, a ver, todos sabemos lo que es una fundación, ¿cierto? Para tomar un ejemplo. Una fundación es una entidad jurídica que pues cumple ciertas funciones, etc. Y cuando decimos nos reunimos como fundación, ¿a qué nos referimos? Nos reunimos como fundación. ¿Eso qué son? Grupos. Cosas, objetos, títulos de propiedad, o qué es cuando decimos nos reunimos como fundación. Como una asamblea. ¿Qué fue lo que se reunió? ¿Cómo? Como una asamblea, como un grupo de personas. Pues, esa es la palabrita, perfecto, de personas, son personas. Entonces, aquí es claro, cuando os reunís como iglesia, ¿quién es iglesia aquí? Son personas, sencillamente son las personas. Bien, vamos a un segundo punto. Y ahí mismo en 1 Corintios, avancemos al capítulo 16, al versículo 1. ¿Y qué dice ahí? 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Muy bien, muy bien. Entonces, en la declaración anterior encontramos que iglesia son personas, son creyentes, son fieles que se reúnen. ¿Está bien? Ahora, en esta cita que acaba de leer nuestra hermana, aquí iglesias, ¿qué es? Cuando dice iglesias de Galacia. Bueno, son creyentes que vivían en esa localidad, ¿sí? Es una zona, es una región, Galacia, es una región geográfica donde hay varios grupos que se reúnen. Cada grupo de esos es una iglesia. Entonces, las iglesias de Galacia. Está hablando aquí de creyentes. El término iglesia aquí se aplica a los creyentes que se reúnen en una localidad específica.
sigamos con un tercer punto. Ahí mismo, 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 19. Por favor, hermana. 19. Dice, a las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Muy bien. Entonces, las iglesias de Asia, que ese es un conjunto muy grande porque Asia es muy extenso, están saludando. Aquí. Y también una iglesia que estaba ¿en dónde? En la casa de Priscila y en Aquila. La casa. Muy bien, perfecto. En la casa de Aquila y Priscila había una iglesia. De hecho, el concepto primario de iglesia lo encontramos en Mateo 18, donde estén 2 o 3 congregados ¿en qué? En mi nombre. Ahí hay iglesia. Y son unas cuantas las referencias donde encontramos la iglesia que está en tu casa, como esta que dice aquí, la iglesia que está en su casa, en la de Aquila y Priscila. Tenemos también, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4, sí, Colosenses capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4, 15, vamos a verificarlo. Fíjense, nos dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y luego hay otra serie de citas, además de esta podemos también en Filipenses, en fin, iglesia en la casa. Entonces, la iglesia también se reunía en las casas de los creyentes, en los diversos lugares. ¿Qué más? También se le dice iglesia a algo que encontramos en Hechos 9:31. Y vamos a ver en Hechos 9:31 a qué se está refiriendo. Y por favor, hermana, léanos Hechos 9:31. Hechos 9:31. Sí, hermanito, ya. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, aquí tenemos algo parecido al anterior de las iglesias de Galacia. Solo que aquí tenemos las iglesias de Judea, Galilea, Samaria. Entonces, conjunto de iglesias de reuniones específicas. A eso también se le dice iglesias o iglesia. Y luego, entonces, vamos a ver los últimos dos puntos. En Mateo 16:18. Por favor, Mateo 16:18. A ver qué abarca la iglesia que dice Mateo 16:18. Ok. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. A ver, hermanos, por favor, pensemos en lo siguiente y respondamos. Esa iglesia que acabamos de leer en Mateo 16:18, ¿en dónde está? ¿Cuál es esa iglesia? ¿En dónde está esa iglesia? ¿En qué región geográfica está esa iglesia en la cual dijo Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? No se refería a un lugar geográfico. No era un lugar geográfico. No era un lugar geográfico la que estaba, lo que se menciona acá, sino aquí se dice la roca. Esta es la roca y estudiando es la roca es Cristo. Sí, ok, muy bien, es correcto. Sobre esa roca está edificada la iglesia. Entonces,
Mi pregunta es si es que esta iglesia es de un lugar específico geográfico. No, No. esta es la iglesia mundial. Mundial. Bueno, lugar geográfico es el mundo, Ujú. ¿sí? Mundial. Donde haya creyentes. Ya hemos visto creyentes en Galacia, en Judea, etcétera, los que están en la casa y eso. Entonces aquí ahora, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En este texto, el término iglesia implica la congregación mundial de creyentes. ¿Está bien? ¿Lo ven? ¿Sí lo vemos así? Y eso está reiterado. Vamos a leer otro pasaje en esta misma dirección. En Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 32. 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Muy bien. ¿Cuál es esa iglesia de Dios a la cual el apóstol está diciendo de que no debemos constituirnos en tropiezo para esa iglesia? ¿Cuál es esa? A los, Pues la iglesia general, los principios de fe, la comunidad de verdaderos creyentes a las cuales no se debe echar sombra y creyentes en todo el mundo. Porque en cualquier parte que se haga una cosa mal hecha, pues se le está echando oprobio a la iglesia en ese lugar. Y eso es válido para cualquier sitio donde haya iglesia. Entonces, aquí también tiene una connotación, digamos, mundial. Está hablando de iglesia en términos mundiales. Y finalmente vamos a ver otra aplicación del término iglesia en cuanto al alcance, en cuanto a lo que abarca. Vamos a leer, por favor, Efesios 1, 20 al 22. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a la diestra en los lugares celestiales. 1:20. Sigamos leyendo hasta el 22. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. La cual es su cuerpo, 23, podemos ver también, la plenitud de aquel que lo llena todo. Muy bien. Fijémonos un poquito, todas las, ¿qué diríamos aquí? Las personas o todos los seres que están incluidos en estos versículos que leímos. Pero para que tengamos más claridad, vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y por favor los versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Muy bien. Este texto nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En otras palabras, en todo el universo. En Efesios leímos que Cristo fue resucitado de los muertos, Dios obró para resucitarlo y se sentó a su diestra, Cristo a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Entonces, ¿hemos escuchado nosotros de la gran familia de Dios que está en el cielo y que está en la tierra?
Aquí está. Entonces, el término iglesia también se aplica para toda alma fiel en la tierra y en el cielo y en el universo. Así es de que en este contexto los ángeles son también nuestros hermanos. De hecho, la Biblia dice, yo soy consiervo contigo, le dijo el ángel a Juan en Apocalipsis. Son nuestros hermanos participantes de eso que el Señor estableció que se llama iglesia. Muy bien, así es de que vamos rápidamente a repasar estos 6 puntos. En primer lugar, el término significa creyentes reunidos para adorar en un lugar específico, el que sea. Los creyentes, a eso se le llama iglesia. Luego también se aplica de manera particular a los creyentes que viven en un cierto lugar. La iglesia de Dios que está en Roma, por ejemplo. Luego, entonces, también para un conjunto ya más grande geográfico como la iglesia de Dios en Italia. Pero además, lo vimos también aplicado a todo el cuerpo de creyentes que hay en el mundo. Y finalmente, que se aplica también, incluidos los ángeles, incluidos los habitantes de otros mundos, la iglesia de Dios, los hijos de Dios que están tanto en la tierra como en el cielo. Muy bien. Ahora vamos a seguir mirando la naturaleza de la iglesia. La naturaleza. Cuando decimos naturaleza, entonces hay que determinar si es algo espiritual, si es algo físico, si es algo por allá gaseoso, o bueno, ¿de qué naturaleza? Muy bien, vamos a ir a la Biblia. Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien. Entonces, ¿a quién pertenece? Según el texto que acabamos de leer. A Cristo. A Cristo. ¿A quién pertenece esa iglesia? ¿De quién es? Ahí lo leyó la hermana. Muy bien, la iglesia del Señor. Y podemos agregarle el texto de 1 Corintios 1:2, donde nos dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Muy bien. Así es de que entonces la iglesia tiene una naturaleza ¿qué? ¿De qué naturaleza es la iglesia? Aquí es una institución simplemente humana como se hablaba de las asambleas que se reunían con fines políticos o sociales o religiosos, donde era una reunión se decía es una eclesía, ¿sí? Entonces, si bien, como ya vimos, ese es el significado básico, sin embargo, cuando entramos al aspecto nuestro y de salvación, ahora el Señor dice, sí, es una eclesía. La eclesía sí es una reunión, sí es una asamblea, pero una asamblea que pertenece ¿a quién? De acuerdo a los textos que hemos leído, al Señor. Entonces, el origen de la iglesia es divino. Ese es el origen de la iglesia. Y, como tal, Dios invistió, o queremos decir Jesús, a la iglesia con una autoridad divina. Y vamos a leer Mateo 18, 17 y 18. Un texto muy mal usado de paso en el mundo religioso de todos los tiempos, porque no ha sido solamente ahora en nuestro tiempo, que se ha abusado y usado demasiado mal esto que vamos a leer en Mateo 18, 17 y 18. Ok.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, esto amerita que le dediquemos un tiempo, quizá más adelante, pero como ya expresé, este texto de Mateo 18 ha sido objeto de una manipulación para defender tremendos abusos del hombre hacia el hombre en las instituciones religiosas, a título de una autoridad que Dios investió a su iglesia, lo cual es cierto y lo cual es correcto, pero lo que se desconoce en muchas ocasiones es bajo qué condiciones funciona esa autoridad, cómo debe aplicarse y cuándo es cierto. ¿Cuándo es que es cierto que eso que se ata en la tierra se ata en el cielo y que lo que se desata en la tierra se desata también en el cielo? ¿Bajo qué condiciones eso es cierto? Les adelanto algo, les comento. En toda mi vida yo he estado presente en múltiples ocasiones donde se ha aplicado esto, pero quiero decirles que, excepto que recuerde yo una ocasión, creo que se aplicó esto con la verdadera autoridad divina, en lo que yo he visto. No es que diga que es la única que ha existido en el mundo, sino en el caso de mi experiencia, lo que he tenido oportunidad de participar y de ver. De resto, han sido actos en los cuales los seres humanos que pretenden desatar a otros tendrán que darle cuenta al Señor por haber incurrido en blasfemia. Porque en casos que yo he visto se ha incurrido en blasfemia al pretender que Dios va a desatar lo que yo aquí estoy desatando humanamente, administrativamente, porque no me gustó algo, pero no por razones bíblicas. Un asunto bien delicado. Eso no es tan liviano como regularmente se toma. Pero entonces, por ahora, tomemos el hecho de que Dios, de que Jesús invistió con autoridad a su iglesia. ¿Sí? Eso es bíblico. Eso es bíblico. Cuidado, no podemos echar en un saco roto y decir que no funciona y que no es verdad eso de que lo que se ata en la tierra se ata en el cielo y que lo que se desata en la tierra se desata en el cielo porque Jesús lo dijo. Entonces, si dijo, tiene que ser así. Es así. El asunto, insisto, es, bueno, ¿bajo qué condiciones y cómo? Bien, eso será una reflexión posterior. Ahora, vamos a hacer un rastreo un poquito en la historia para ver cómo fue eso de esa institución divina ya de manera, digamos, más formal. Porque fíjense, con la definición básica que recordamos, donde citamos, no dijimos la cita, vamos a decirla ahora, Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Y nótense que eso está en el contexto de iglesia. Jesús está en el mismo discurso y ha acabado de decir de la disciplina eclesiástica, de que si no se acepta un proceso inicial de persuasión, entonces hay que tomar las medidas más drásticas, decirlo a la iglesia para que lo desate. Y ahora Jesús dice, porque es que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pues aquí está la iglesia más pequeña. La iglesia más pequeña que se menciona en la Biblia son 2. De modo que el esposo y la esposa, si están reunidos en el nombre de Cristo, con lo que significa el nombre de Cristo, no diciendo, Señor, en tu nombre empezamos este culto. Bueno, eso hay que hacerlo y está bien, es una forma, pero eso no quiere decir, si no se cumplen las condiciones que la palabra dice, esa fórmula no suple y no cumple el aspecto bíblico de reunirse en el nombre de Cristo. Así es de que en el contexto básico, repito, Adán y Eva, pues eran iglesia,
porque eran dos reunidos en el nombre de Cristo. El Señor venía a estar con ellos, ahí había iglesia. Sin embargo, ya desde el punto de vista, digamos, más abarcante, nosotros recordamos que de manera especial Dios llamó a Abraham, Caleo, quiere decir llamado, salga de Ur de los Caldeos, sepárese por razones de mantener realmente la espiritualidad, en fin. Y ahí empezó algo muy, muy especial. Entonces, pero de una manera ya más concreta y colectiva, fue con los 12 hijos de Jacob, con los cuales se constituyó de manera ya oficial y visible en la tierra un conjunto más grande llamado, por supuesto, iglesia. ¿Y cómo se llamó? En Hechos, capítulo 7 y el versículo 38, creo que es Esteban el que está ahí en el martirio de Esteban, donde él nos dice cómo se llamó ese conjunto que Dios llamó allá en el Antiguo Testamento. Por favor, Hechos 7:38. 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Muy bien, aquí Esteban está haciendo un recuento, ustedes saben, en su discurso que tuvo previo a recibir las pedradas que lo silenciaron. La hermana de yo, este es el que estuvo en la congregación, ¿verdad? Usted leyó el término congregación. Aquí en la que tengo en mi mano dice, este es aquel que estuvo en la iglesia, en el desierto. Entonces, ya nos queda claro, iglesia, congregación, reunión, asamblea, igual. La iglesia del desierto o congregación del desierto, lo mismo. Dios la sacó de Egipto y fue llamada así. Y esos miembros, ¿cómo eran considerados? A ver, hermana, por favor, Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, ¿para qué llamó el Señor? Fíjese, desde el mismo comienzo, ¿para qué llamó el Señor a su pueblo? Para que fuera un reino de sacerdotes y gente santa. Interesante. Ese era el propósito de Dios. Debía ser un pueblo santo. Debía ser una iglesia santa. Ahora, ¿cómo se usa esa palabra en la Biblia? Esa palabra de santo o santa. Y vamos rápido a dos pasajes del Nuevo Testamento para ver cómo está usado también el Antiguo en el texto que leímos. A ver, en Filipenses 1:1, ¿cómo leemos? Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. A todos los santos que están en Filipos. Ahora, Colosenses 1:2, o 1:1 y 2, la epístola siguiente, Colosenses 1:1 y 2. Colosenses 1:1-2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. De acuerdo a estos dos pasajes, hermanos, cuéntenme ustedes,
¿Qué significa ahí? ¿Cómo está aplicando Pablo? ¿Y cómo se aplicó allá en el Antiguo Testamento en el texto que leímos de Éxodo? ¿Cómo se aplica la palabra santo? ¿A quién se le aplica? A Dios. ¿A quiénes se le aplica? Se le ¿A quién? aplica ¿Perdón? a los hermanos, a los santos, a los integrantes de la iglesia. Correcto. Se le aplica a los integrantes, y permítame decirlo de esta manera, a los que están matriculados, ¿sí? A todos los que se bautizaron. Y se habla en general y no interesa si se bautizaron vivos, si fueron enterrados vivos, como tristemente dice la inspiración que la gran mayoría ha sido bautizada, pero fueron sepultados vivos porque el yo no murió. Entonces, sencillamente, perdón. Entonces, no interesa si fueron sepultados vivos o sepultados muertos, a los santos que están en Colosas, todos los que están matriculados. Y de alguna manera, inclusive externa, pues aceptaron el llamado. Aceptaron el llamado y se involucraron. Entonces se acostumbra a decir los santos. Pero por supuesto no quiere decir aquí que ya están sin pecado y que están en una perfección de carácter. ¿Correcto? El contexto es bien claro. Muy bien. Así es que, de todos modos, ahora recordemos lo siguiente. Aquí vale la pena recordar lo siguiente. La palabra santo significa, primariamente significa separado, apartado para un uso especial. ¿Correcto? Y la primera vez que encontramos eso es en Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, en relación con cuando nos dice la palabra que Dios bendijo el sábado y lo santificó. Lo puso aparte, lo separó para un uso especial y específicamente para un uso sagrado. Eso es lo que significa santo en su expresión primaria. En otros contextos ya significa la perfección moral del carácter que se necesita para acceder al cielo. Muy bien. Y vamos a ir cerrando para tener en cuenta en este primer estudio cuál fue el propósito de Dios al formar una iglesia, porque recuerden que esa es una idea de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Así es de que vamos a leer, vamos a leer en Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, 7. Dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A ver, ¿qué encontramos ahí, hermana, al decir porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? ¿Qué está involucrado ahí? Está involucrado en una misión. ¿Ah? Para todos los escogidos, para todos los separados, como usted dijo, para todos los separados con un propósito, esos irán al santo monte. Sí, ahora, el punto es este. Dios estableció un pueblo especial en la tierra, específico. Y aquí ya está hablando del pueblo de Israel. Con el objetivo de que todos, como se leyó en el versículo, para que todas las naciones pudieran entender, pudieran comprender, pudieran ver la santidad de Dios a través de la misión que estaba cumpliendo ese pueblo, porque mi nombre será llamado sobre todas las naciones. De pronto,
o sea, ahí está lo que en Mateo 28 nosotros conocemos. Digamos, esta es una contraparte de Mateo 28. Quiero decir, una parte en el Antiguo Testamento, de Mateo 28, cuando Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las que, a todas las naciones. ¿Sí? Ok, el equivalente a eso es el que leímos en Isaías. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos agregar otro texto en Efesios 3:10. A ver cuál es, porque, a ver, leamos en Efesios 3:10 y entonces vamos a tener alguna consideración al respecto. 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga, mi hermano. A ver, por favor, concentrémonos aquí para lo siguiente. En los primeros pasajes de Isaías 56:7 y el que leímos en Efesios, perdón, en Isaías 56:7 y que yo mencioné de Mateo 28, la iglesia tiene que cumplir una misión ¿en dónde? Según esos pasajes. ¿En qué lugar? ¿En Júpiter, en Marte o en dónde? ¿Están escuchando? Aquí en la tierra. Claro, aquí en la tierra. La tierra. Pero ahora en Efesios 3:10 nos dice algo, hermanos, muy hermoso, muy gratificante, muy inspirador. No sé cómo calificarlo. Y vuelvo a leerlo en este caso. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, ¿por quién? Por la iglesia. O sea, la iglesia es la vocera. La iglesia es la que va a pregonar esa multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia, ¿a quiénes? A principados y potestades, ¿en dónde? ¿En dónde? Celestiales. En los lugares celestiales. Oh, hermanos, qué cosa tan impresionante. Que el Señor a nosotros como débiles pecadores nos llama para que en algo podamos ilustrar a los ángeles, a las potestades, y por medio de la iglesia de esta tierra. A mí eso realmente me conmueve, me impacta. El que, fíjense, el que los ángeles, ¿a cuál de los ángeles? Y esto yo lo había dicho en una ocasión anterior también, pero permítame repetirla porque me encanta esto. En Hebreos capítulo 1, capítulo 2 nos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? ¿A cuál? A ninguno. Y está hablando Pablo de que eso se le dijo a Cristo y por tanto mostrando a Cristo como superior a los ángeles. ¿Sí? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies? Ok. Ahora, Apocalipsis nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y yo comenté en una ocasión anterior y me gusta repetirlo, insisto. Los ángeles humanamente tendrían toda la razón, humanamente hablando, pensando aquí en nuestra mente, en hacer lo que hizo el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y fue que el hijo pródigo le reclamó al padre. Le dijo, ¿cómo es posible que este sinvergüenza que se gastó los bienes y lo demás, tú lo recibas y le hagas una fiesta que a mí no me la has hecho? ¿Han pensado ustedes en eso? Los ángeles, que nunca han pecado, bien podrían
si estuvieran contaminados por nuestra tragedia de la tendencia pecaminosa y la pecaminosidad. Los ángeles tendrían todo el derecho de decirle al Padre, pero ¿cómo es posible, y permítanme usar esta expresión, que a estos sinvergüenza de la tierra, ex adúlteros, ex fornicarios, ex ladrones, ex bravos, ex de suficiencia propia, ex egoístas, ex orgullosos, que a estos les permite que se sienten en el trono y a nosotros no? Milagro, hermanos, de la gracia, bendición del amor de Dios. Pero por supuesto los ángeles no van a reclamar, porque están en el orden en que están todas las criaturas creadas a imagen de Dios, que se gozan en que otro tenga el lugar más elevado. Y nos ilustra eso cuando Juan el Bautista, cuando le dijeron que Jesús estaba adquiriendo más fama y más popularidad que él, y siendo que él era superior, humanamente hablando, según eso, porque él era el que había bautizado a ese catecúmeno. Y del orden regular humano, pues el pastor que bautiza es mayor que el catecúmeno que está siendo bautizado. Y Juan bautizó a Jesús. Y por eso los discípulos que entendían ese orden de cosas vienen preocupados y le dicen, miren lo que está pasando. Y ahora Juan se eleva a la altura de los ángeles, se eleva a la altura de la abnegación, se eleva a esas grandes alturas que el Señor dice que nosotros no conocemos, pero que si las pedimos Él nos las otorga. Y les dice, no se preocupen. Él debe crecer, yo debo menguar. Mi gozo es que Él crezca, aunque yo desaparezca. Es el espíritu que hay en el cielo. Es el espíritu de los ángeles. Y entonces, lejos de envidias, por esa injusticia, comillas, con ellos, estarán felices de que como iglesia podamos sentarnos con Cristo en su trono. Bueno, hermanos, el Señor nos ayude y perseveremos dentro de la verdadera iglesia. Seguiremos el próximo domingo, Dios mediante, para ver otros aspectos de iglesia y quizá alcancemos a entrar para ver los asuntos de iglesia y organización, dónde están los límites de la una, en fin, dónde se conjugan, dónde se separan, una serie de cosas que son muy prácticas y que necesitamos nosotros conocer bien para no ser confundidos. Señor les bendiga. Oramos y después preguntas, ¿está bien? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Que podamos cada vez más acercarnos a ella con el regocijo propio de quien tiene hambre y sed de justicia. Ruego que sigas asistiendo a nuestros hermanos con quienes estamos compartiendo este estudio y todos tus hijos en todo lugar que se acercan para conocer tu voluntad a través de la revelación escrita. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias por este bellísimo estudio. Nos hacía falta, no sé si Mabe va a poner el himno y después continuamos con las preguntas. Sí, gracias. Las tinieblas el pueblo de su Dios conoce, se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate, concluye la obra que Él creó. Atardecer.